Yo creo que los grandes modelos que habrá detrás de todas las IAs van a ser americanos o chinos 100%, y hoy en día son prácticamente todos americanos los más importantes. Tampoco hay ni modelos australianos ni modelos de ninguna otra parte del mundo. Sin embargo, yo creo que hay otra cosa que es ser líder en utilización de la IA, ¿no? Y en implantación de la IA, en implantación de esa tecnología en la empresa que genere economía real, ¿no? Y yo creo que en eso, ¿por qué no? Podríamos ser líderes, ¿no? O sea, es verdad que la tecnología dependemos de lo que se crea afuera, pero tampoco creas tú que las empresas de Kentucky están utilizándola ya en sus procesos y están siendo súper productivas. ¿Por qué? Porque los algoritmos son hechos en California. Pues eso da igual. Podríamos liderar una segunda ola de implantación, ¿no? Y de productividad. Entonces, eso, aunque dependamos de los americanos, yo creo que eso puede suceder. ¿Por qué no? Si nos ponemos las pilas, yo creo que podemos, por lo menos, no ser líderes en la tecnología, sí, pero sí en el uso de la tecnología. Y, vamos a por ello. Iván, ¿qué consejo nos puedes dar para en esta fase inicial en la que estamos todos de alguna manera, ¿no? De contacto con la IA? ¿Qué consejo podemos seguir para no sonar todos iguales? Creo que ahora la gran amenaza es que, claro, antes la gente no publicaba un post en LinkedIn por decir algo, ¿no? Porque generaba un esfuerzo intelectual, un tiempo, una dedicación, y ahora pues es más fácil publicarlo, ¿no? Entonces, al final te encuentras con que todo el mundo suena un poco igual. Entonces, Sí. danos algún consejo para evitar que nos pase esto, ¿no? De sonar algoritmo. Es que lo que hay que aprender también es hablar con los modelos para intentar que ese comportamiento como de plantilla o de mensaje como muy no lo haga. Esto se puede trabajar. O sea, es verdad que los modelos por defecto le pides una cosa, no le hablas de tono y generan una serie de textos como reconocibles. ¿Vale? Entonces, a veces te puede decir hasta qué modelo lo ha hecho yo, si lo ha hecho ChatGPT, lo ha hecho Gemini y tal. Ah, espero que este mail te siente bien. Por favor, esto es de cajón. Hay una serie de características pero estas características son como su comportamiento por defecto. En cambio, si tú aprendes a modelar la forma que escribe, la forma que contesta, puedes adaptarlo bastante a tu estilo y hacer que esto no suceda tanto, ¿no? Y que escriba de la forma que tú quieras, con tu propia personalidad, con tu propio estilo. Yo creo que se trata de esto. Al final yo muchas veces escribo mis textos y los mejoro con ella, ¿vale? Pero no dejo de escribir los posts o de pensarlos, ¿no? Entonces, primero, yo creo que podemos evitar esto si sabemos adaptar la herramienta para que no haga eso. Lo que pasa es que muchas veces, como no hacemos formación, nos quedamos con lo que nos da. Y efectivamente hay ciertas formas de comunicar que son características de algunos modelos y suenan todas iguales. Entonces hay que evitar esto. Muy bien, pues me gustaría conocerte un poquito más a nivel personal, Iván. No tienes por qué tener que ver con la IA, ¿no? Pero me gustaría que nos compartieras cuál ha sido el mayor aprendizaje de tu vida. Wow, el mayor aprendizaje de mi vida. Madre mía, es muy filosófica esa pregunta, ¿eh? Bueno, no sé si es el mejor aprendizaje de mi vida, pero me gustaría explicar una historia. Am, bueno, yo he sido muy emprendedor, he montado 4 negocios, y he trabajado mucho. ¿Vale? Esto es algo que los autónomos o las personas, pues metemos más horas que los que están en cuenta ajena, en la mayoría de casos. Esto es así, ¿no? Y ha habido momentos de mi vida que claramente he pasado a frenar. ¿Vale? Y tuve una experiencia. Bueno, tuve una época que trabajaba, me gustaba mi trabajo y me parecía que lo que hacía, pues, era normal, ¿no? Pero trabajaba prácticamente el doble de una persona normal, ¿no? Y además sometido a mucha intensidad, mucho estrés y tal. Y peté. Peté de una forma muy rara, que si no me hubiese pasado a mí, no, la verdad es que no me lo creería.
que es que empecé a tener un dolor de espalda incapacitante. Totalmente incapacitante. Y nada, me fue el médico, hice una resonancia, tenía ciática, me dolía toda la pierna también, no era solo la espalda, salió una hernia y empecé a ir a traumatólogos, me decían que se tenía que operar, que no podía hacer deporte nunca más, que me tenían que fusionar 2 vértebras y tal. Y escuchando un podcast de cirugías de columna, ojo, recomendaron un libro de un tal John Sarno, lo he recomendado muchas veces, que era profesor de la Universidad de Nueva York, que es un libro antiguo, que se empezó a dar cuenta de que las personas que tenían hernias incapacitantes como la que tenía yo, tenían un perfil muy similar, ¿vale? Y unas situaciones personales parecidas, ¿no? Y empezó a estudiar cuál es la relación entre el estrés y el dolor físico. Dolor físico de verdad, que te duele, que no puedes hacer nada, ¿vale? Y después de estar meses con infiltraciones, viendo doctores, todos me decían que tenía que operarme la espalda, un dolor insoportable, estuve 4 meses sin poder trabajar, era un dolor que no podía dormir, tomaba 19 pastillas al día en calmantes, no podía hacer nada, mi vida era miserable. Cogí 2 semanas de vacaciones, hice un viaje, me leí este libro como 15 veces, me lo creí de verdad. Y en un mes estaba curado. Se fue el dolor completamente. Nunca más he tenido dolor de espalda. Os decía que compito en CrossFit, levanto 110 kilos de clean and jerk. Y, y entendí que la mente humana es como muy caprichosa, ¿no? Y que a veces tiene formas de decirnos que tenemos que parar y regular, aunque seamos súper emprendedores, no somos superhumanos, ¿vale? Y, y hay que saber encontrar ese límite y hay que saber escuchar el cuerpo para encontrar señales de que esto está pasando porque había esas señales y las ignoraba, ¿no? Y ahora he sido padre también. Y eso de conciliar la vida personal con la profesional, de veras, es importante. Y hay que saber entender que hay cosas que realmente pueden esperar, hay que saber delegar con equipo, hay que saber ver lo que es importante y lo que no, hay que saber enfocarte en qué tienes que trabajar y entender que es insostenible ese tipo de situaciones, que esto puedes hacerlo 1 o 2 meses, ¿no? Pero cronificadas tienen consecuencias, ¿no? Y fue una experiencia personal que yo, o sea, si no me hubiese pasado a mí, no me lo creería, de veras, en plan, estás curado leyendo un libro y unas vacaciones, de veras, es que es lo que hice. Y os prometo que tenía un dolor insoportable, insoportable. Luego he ido leyendo, a raíz de esa historia, le he contado en algún podcast y tal, y me han ido llamando emprendedores que están todos en muchas situaciones parecidas, ¿no? Y no sé, yo he ayudado a otras personas y parece que les ha servido también, ¿no? O sea, que no es una cosa solo mía. Y uno de los aprendizajes de mis últimos años más importantes en el terreno profesional personal ha sido este, ¿no? El de, oye, tenemos un límite, ¿no? Y hay que saber escuchar el cuerpo y no hacerlo tiene consecuencias. Si no lo haces, él te va a parar, de una forma u otra. Wow. Es una historia, pues eso, muy, muy, muy inspiradora también, ¿no? Porque creo que lo que tocas con esto es esa capacidad de entender, ¿no? De tomar conciencia de que la vida tiene que estar en equilibrio, necesariamente, que la vida no puede ser solo trabajar, incluso no puede ser solo aquella pasión que nos apasiona, valga la redundancia, porque no vivimos solos, porque vivimos con familia, porque hay que conciliar, porque hacen muchas cosas, ¿no? Y bueno, yo no tengo ni idea, ¿no? Pero ahora que está tan de moda hablar del cortisol y del el poder dañino que tiene, ¿no? De generar enfermedades, ¿no? El estrés, bueno, en fin, diferentes cosas. Creo que está más que visto y demostrado la capacidad que tenemos de hacernos daño, la capacidad que tenemos de enfermarnos. Incluso se habla, yo no entiendo, repito, ¿no? Pero de potenciar o acelerar enfermedades graves por culpa de unos niveles de estrés tremendamente altos durante muchísimo tiempo. Con lo cual me encanta que hayas traído esta experiencia personal, porque creo que también al final debemos de recordarnos a menudo, ¿no? Lo importante que es mantener un cierto equilibrio vital, ¿no? Que nuestro día a día esté
equilibrado y que no se convierta en, bueno, pues en lo que al principio puede ser una pasión, acabe desbordándonos, ¿no? Me parece muy bonito. Habitualmente hay que hacerse la pregunta de qué es lo peor que puede pasar si esto sale mal. Y a veces las consecuencias no son tan grandes. ¿Vale? La mayoría de las veces. La verdad, a veces no lo son. Entonces yo a menudo me hago esa pregunta, ¿no? Y luego ves las cosas un poco en otra perspectiva. Por lo cual, nada, me parece interesante contar ese aprendizaje, porque si me lo contasen a mí no me lo creería, básicamente. Es bonito y aparte no está genial, ¿no? Que nos lo recuerden permanentemente, porque yo qué sé, los que ya peinamos canas hace tiempo, pues estamos rodeados de cómo es la vida, ¿no? De sorpresas, ¿no? No siempre agradables, ¿no? Y al final te das cuenta que esto, pues, no deja de ser un viaje, un trayecto que tiene un principio, tiene un final, y que merece la pena intentar disfrutar en la medida en la que nuestra realidad nos lo permita, porque eso es otra cosa, ¿no? Lo competitiva de la vida y lo difícil, ¿no? Pero intentar cuidarnos, vamos a decirlo así, ¿vale? ¿Cuál es la cualidad que más admiras de una persona, Iván? De un profesional lo tengo muy claro. ¿Nos puedes decir las dos? ¿Las de un Te voy a decir profesional? la de un profesional. Una de las cosas que más me gusta de las personas con las que trabajo es esa capacidad de, cuando tú llevas una empresa y tienes que delegar algo, ¿vale? Cuando lo delegas, muchas veces no sabes hacerlo. Y lo delegas a una persona que tampoco sabe hacerlo, ¿no? Y muchas personas se bloquean ante esta situación y te dicen, bueno, pues no sé hacerlo. Digo, pues que yo tampoco. Lo tenemos que aprender los dos, ¿no? Y una de las cosas que me gusta más en el mundo profesional, y como es enormemente cambiante hoy en día, es esa capacidad de, que la tenemos mucho en los ingenieros, creo yo, de, oye, tengo que aprender una cosa nueva y esto hay que aprenderlo, porque el mundo cambia y porque necesito saber esto, ¿no? Y lo que me encanta en el tipo de profesionales que trabajo yo es que tengan eso de, vale, pues lo aprendo. Voy a tardar más, voy a tardar menos, pero me espabilo, encuentro la forma de aprender eso y lo aprendo y lo hago. Porque muchas veces, cuando yo delego una cosa, tampoco sé hacerla, ¿no? Y digo, claro, si no aprendes tú, lo aprendo yo, pero alguien tiene que aprenderlo en la empresa, ¿no? Entonces, te diría que en el mundo profesional, esto me parece las personas que saben hacer esto, para mí tienen un capital humano enorme. Y pueden adaptarse, pueden ser muy camaleónicos a las situaciones que hay, ¿no? Porque es verdad que vivimos en un mundo de la hiperespecialización y de ser expertos en micro cosas, pero también vivimos en un mundo que cambia mucho, ¿no? Y esa capacidad como de aprender toda la vida, ¿vale? De que la educación no termina en la universidad, ¿vale? Sino de que el mundo cambia y tenemos que seguir aprendiendo. Para mí es un valor profesional muy bueno. Bueno, desde luego hay que sí, honestidad, podemos hablar de muchas cosas, ¿eh? Que también son importantes, pero de lo que más miro cuando yo contrato es esto. De verdad es que me parece un atributo súper interesante. Hoy en día, diferencia, ¿no? Yo creo que hablas de proactividad, ¿no? Esa capacidad También. de iniciativa, de esa actitud ante la vida, ¿no? Pero que la palabra proactividad lo define muy bien, ¿no? Esas personas que, bueno, que ante una situación que a lo mejor no es favorable o no es de zona confort, pues bueno, se arremanga y se pone y lo saca, ¿no? Y con ello crece y con ello evoluciona y con ello el mercado le valora. Con ello progresa, ¿no? Entonces creo que es un atributo que muestran claramente las personas que tienen un cierto éxito profesional. Es difícil que no lo tengan. Y que poca gente tiene, ¿eh? De veras, yo Sí, en bueno, ahí general. podríamos adentrarnos en qué sociedad hemos construido en los últimos 20 años, ¿no? En el que, bueno, pues la cultura de esfuerzo siempre ha estado un poco mal vista
y, y entonces, pues claro, hemos creado un mundo en el que parece que por defecto y por derecho divino de haber nacido, pues tienes que tener una serie de, pues eso, de derechos Ya. y pocas obligaciones, ¿no? Este es un territorio difícil y complejo de solucionar, pero es la realidad. La realidad es que no hemos Mm. entrenado a mucha gente, ¿no? Para esto. Pero no sé si, si estamos a tiempo de resolverlo con los que estamos, sino que probablemente si vienen etapas de dificultad lo tengan que aprender a la fuerza otras generaciones, ¿no?